En Tele 13 Radio comienza un programa que conecta. A partir de ahora, Ramón Ulloa presenta y analiza las noticias, datos, hechos y entrevistas. Para resumir lo más relevante del día, desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión T13. Muy buenas tardes, amigos, qué gusto de saludarlos. ¿Cómo están ustedes en esta jornada ya de día jueves? ¿Cómo ha avanzado de rápido la semana? Muy rápido, con muchos acontecimientos que nos tienen ocupados, preocupados. Yo creo que por eso como que el tiempo corre más rápido. En un Santiago con agradable temperatura aún en el día de hoy, 27,3 grados, bien grata la tarde. Hacemos conexión con los temas del día de hoy, por supuesto con lo que está marcando también en redes a esta hora, por ejemplo, el hackeo que afectó a las cuentas oficiales del presidente José Antonio Kast. Lo vamos a estar comentando también, como por ejemplo también el alta del ex convencional Rodrigo Rojas Vade. Temas que marcan también las conversaciones en las redes sociales. Junto a Erika Olavarría, corresponsal de Tele 13 en Francia, vamos a estar conversando nuevamente hoy para revisar lo que ha sido este dictamen de la justicia contra Nicolás Cepeda. Presidio perpetuo al final para este joven chileno. Ayer hablábamos de las posibilidades que tenía, de lo que había hecho la defensa, que se mostraba, no diría que optimista, pero que albergaba alguna esperanza de que en este tercer juicio pudiese obtener una pena menor que las veces anteriores. Y la verdad es que el tercer juicio le fue peor con este juez que vio ahora la causa. Más adelante con Paula Comandari abordaremos el bencinazo y las manifestaciones que se han registrado durante esta jornada tras la entrada en vigor ya de la histórica alza en los precios de los combustibles. Y junto al gobernador metropolitano Claudio Rego vamos a estar conversando más adelante en nuestro programa sobre la decisión del MIMBU de recortar el financiamiento de la tercera etapa del eje Nueva Alameda, uno de los proyectos emblemáticos y tal vez más queridos e impulsados por el gobernador metropolitano Claudio Orrego, que a propósito de los recortes fiscales, el MIMBU ha señalado que por ahí va el recorte de su sector. Bueno, son los temas que comenzamos a desarrollar porque así comienza Conexión Tele 13. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Vende y recibe tu plata al tiro. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Loto, si no juegas, no ganas. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. Este jueves 26 de marzo, ¿qué es lo que se busca? ¿De qué es lo que se habla en las redes sociales? Está marcando. A ver, lo decíamos, hackeo. Si usted busca hackeo, le va a salir de inmediato allí una serie de comentarios que se han estado esbozando durante el día. Todo ello a partir de que el gobierno confirmó el hackeo sufrido durante esta madrugada en las cuentas oficiales del presidente José Antonio Kast, tanto en Instagram como en X, donde se publicaron mensajes que luego fueron eliminados. Uno de ellos, el más llamativo, criticaba al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificaba como alguien peor que Hitler. E incluso se acompañaba también allí de una fotografía, obviamente retocada con el famoso bigotito. ¿Ah? Y bueno, eso ya era evidente que no era el presidente de la República quien escribía eso. Era evidente, no iba a hacer una cosa como esa. Pero más allá de la situación que parece obvia, eso demuestra y preocupa, demuestra la vulnerabilidad de las cuentas, algo que ya sabemos, pero la propia cuenta del presidente de la República. Bueno, el incidente abre un flanco también desde el punto de vista administrativo en La Moneda. Desde el arribo de Kast, dice una crónica del diario La Tercera esta tarde,
se ha definido que las cuentas oficiales del presidente serían @oficina_presidente en X y @presidente_cast en Instagram, dejando sus perfiles personales fuera del uso institucional. La decisión, dice esta crónica, no fue casual. En particular en X, el mandatario arrastraba un número significativo de usuarios bloqueados desde antes de asumir, lo que choca con el instructivo de Contraloría General de la República sobre el uso de redes sociales por parte de autoridades. Ese lineamiento establece que, tratándose de canales oficiales de información pública, no está permitido bloquear cuentas, dado el carácter de servicio público que cumplen. Debido a que las instituciones y autoridades de gobierno realizan un servicio público, no está permitido el bloqueo de cuentas. Esto rige a las autoridades que utilicen sus redes sociales como un canal de información de primera fuente, dice el propio documento instructivo de la Contraloría General de la República. Y entonces, para evitar conflictos con esa normativa, en el Ejecutivo optaron por separar aguas: las cuentas institucionales para informar actos de gobierno y las personales para uso distinto, más cotidiano. Sin embargo, el hackeo de estas últimas dejó en evidencia lo que se podría decir una zona gris, algo incómoda. La principal interrogante fue qué hacer frente a este incidente, y pese a la gravedad del episodio, que implicó la difusión de contenido falso y ofensivo, en Presidencia han evitado confirmar si se presentó o se va a presentar una denuncia o se van a iniciar acciones legales. Así es que es lo que le ha pasado a muchas personas con su cuenta personal, que hay que cuidarla como hueso santo en estos días. Bueno, siempre, pero más que nada en estos días. Ha sido también víctima el propio mandatario. Ya, de las otras cosas que están presentes en la discusión pública, en los comentarios del día de hoy, es Rojas Vade. Claro que sí, Rojas Vade, que debe ser una de las personas que más ha salido en redes en los últimos años, ¿no? O sea, ¿cuántas veces habrá sido trending topic Rojas Vade? Hoy fue dado de alta el ex convencional, a 2 semanas de haber sido encontrado inconsciente. Según se ha informado, se señala que está a la espera se está a la espera de un examen toxicológico que le realizaron tras su hallazgo. La hipótesis que ha tomado más fuerza en la investigación, tampoco confirmada, pero sí investigada, es la de un posible autoatentado. Todo pareció al principio dar cuenta de que se había tratado de una agresión, de que había terceros involucrados. Sin embargo, de lo que se ha sabido de las indagatorias es que han aparecido varios elementos que han hecho dudar, evidentemente, de la versión inicial, o por lo menos de lo que se pensaba inicialmente, como por ejemplo las amarras. Las amarras que tenía, porque le apareció maniatado, daban cuenta de que estaban hechas de alguna manera como difícil de poder haberlo hecho otra persona que no uno mismo, por la posición en la que estaba. Posteriormente, los elementos con los cuales aparecía rociado su cuerpo, que eran elementos inflamables, luego también se consideraron de que eran elementos similares, al menos eso es lo que ha trascendido, a elementos que fueron encontrados en su casa. Lo mismo que el tipo de amarras que tenía, también fueron encontrados en una mochila en su hogar. Bueno, no hay registro tampoco de cámara de seguridad que den cuenta de la presencia de terceros en el lugar donde fue hallado el vehículo en Melipilla, y por supuesto que los antecedentes que se tienen respecto de la veracidad de sus dichos anteriormente, que son de público conocimiento, cuando simuló una enfermedad terminal, hacen que, por supuesto, haya un manto muy grande de duda respecto de lo que ocurrió. La cuestión es que se recuperó de las heridas, y hay algunos dichos, hay algunos argumentos, antecedentes que se entregan en algunas crónicas, que cito al medio EMOL, que dice que los conocedores de la diligencia revelan a este medio que los días de Rojas Vade en el hospital no fueron tranquilos, que se reportaron un comportamiento errático, que hubo gritos, desregulaciones, malos tratos con el personal, desórdenes, que también apuntan a que el ex convencional habría realizado rayados en las paredes del recinto, habría
específicamente algunas escrituras vinculadas a energías espirituales, específicamente algunos mosaicos que habría dibujado sobre las paredes. Bueno, eso es lo que dice esta crónica de EMOL, que da cuenta, según fuentes de ese medio, de que su estado y su paso por el hospital tampoco fue tranquilo en la recuperación. Recordemos que él estuvo en el Hospital San Juan de Dios, fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, al de Melipilla, por su evolución favorable ahora. Así que mientras termina de recuperarse, también continúa la investigación. Conexión Tele 13. Ya. Y ahora saludamos a Asunción Chasman, que está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Asunción? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón. Porque comenzamos junto a Asunción a revisar las noticias del día. Y una que ya le adelantábamos, que es lo que ha pasado con el caso Cepeda, Asunción. Así es, la justicia francesa declaró culpable a Nicolás Cepeda por el asesinato de su exnovia Narumi Kurosaki y lo condenó a cadena perpetua. La defensa del chileno anunció que presentará un nuevo recurso ante la Corte de Casación, mientras que su familia podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el objetivo de revertir la decisión. El veredicto del tercer juicio en contra de Cepeda determinó que hubo asesinato con premeditación y además el chileno tendrá que pagar un total de 135.000 euros a los padres y hermanas de la víctima, monto que también incluye a su expareja Arthur Del Piccolo. La abogada de la familia Kurosaki, Sylvie Galey, destacó que el tribunal no haya creído en las mentiras de Cepeda, mientras que la defensa del chileno, Sylvain Cormier, calificó la condena como extrema y realizó un duro descargo contra el Tribunal de lo Criminal del Ródano, al señalar que en Francia la perpetua es para los terroristas y los asesinos en serie. La defensa tiene un plazo de 10 días para presentar un nuevo recurso ante el Tribunal de Casación. Bueno, es una historia larga, la hemos estado comentando en estos días, 10 años, 3 juicios y al final distintas situaciones que han permitido que Cepeda pueda obtener una nueva oportunidad de que su caso sea revisado por la justicia. Sin embargo, se da la paradoja aquí que la pena que se le asigna en esta ocasión incluso es más alta que lo que había conseguido su defensa en juicios anteriores, aunque la cadena perpetua en Francia habría que hacer la salvedad también de que no es como una cadena, no significa necesariamente que el condenado estará en la cárcel durante toda su vida. Lo vamos a aclarar eso con Contacto Internacional ahora aquí en Conexión Tele 13. Erika Olavarría es la corresponsal de Tele 13 en Francia. Estuvimos conversando en el día de ayer, hemos estado dialogando también para los informativos de la televisión en todas estas últimas jornadas y ahora está nuevamente con nosotros en la línea. Erika, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué significa? En la línea del tren ahora. En la línea del tren, sí, pues vas de vuelta. Ya. Voy de vuelta a París. Sí. Ya. Oye, Erika, ¿qué significa? Partamos por allí lo dejé un poco planteado en la introducción, ¿no? ¿Qué significa la cadena perpetua en Francia? Sí, lo decía muy bien en realidad. Es como en teoría existe la cadena perpetua, pero hay casos muy excepcionales en que la pena perpetua se equivale a 30 años de cárcel. En realidad se dice que es entre 18 y 30 años, exceptuando, por ejemplo, que los jueces dijeran perpetua y además no se puede comprimir, no se puede reducir. Y efectivamente lo decía bien el abogado Nicolás Cepeda, esa es la cadena que se le ha dado, por ejemplo, a los terroristas del 13 de noviembre, al único que queda sobreviviente, Salah Abdeslam, por ejemplo, o se ha dado en otros casos en que ha sido, por ejemplo, un asesinato con violación de un menor de 15 años o un asesino en serie, pero nunca se le da la perpetua de 30 años en realidad a una persona que está acusada de asesinato con premeditación sobre su pareja, es decir, femicidio. Por lo tanto, se estima que es la pena que se le va a dar a Nicolás Cepeda sería de un poquito más de 18 años y también se puede reducir, puede tener beneficios, como ya lo habíamos explicado en otras ocasiones, por el buen comportamiento y en general porque no, en realidad se van reduciendo. Me decía, por ejemplo, incluso un guardia que estaba ahí hoy me decía, cada año le van quitando algunos meses.
y la persona puede salir libre antes, y hay que considerar también el tiempo que él ya ha hecho en prisión. Pero bueno, todo esto queda en suspenso porque, como ustedes decían, él decidió apelar nuevamente a la Corte de Casación, que es la Corte Suprema. Él tiene 10 días para decirlo, pero sus abogados lo dijeron inmediatamente, lo van a hacer. Pero bueno, la Corte de Casación hay que saber que acoge solamente un mínimo porcentaje, un poquito más de un 5% de las demandas. Él tuvo suerte, digamos, en esta primera vez. Recordemos que él ya acudió una vez a esta Corte Suprema francesa y por eso se realizó nuevamente este juicio. Entonces, podría ser que la Corte acoja, pero podría ser que no también. En caso de que la Corte acoja, entonces queda todo en suspenso, no se cumple la condena y comenzamos todo de nuevo, como pasó con este juicio. Recordemos que entre que la Corte acogió la demanda y dijo que había una fecha y le dio la razón a Nicolás Cepeda, pasó un año. Y finalmente en febrero del año pasado tuvimos la noticia de que efectivamente había un tercer juicio para el chileno. A ver, pero por ejemplo, este Tribunal de Casación lo que hace primero, hay una primera instancia en donde eventualmente admite la revisión de la situación. Exacto. Para evaluar el mérito técnico del proceso. Eso no quiere decir Exacto. Que invalide de inmediato. Ya. No. Ya. Y ese es el que te digo yo lo acoge muy pocas veces. Por eso que esta vez la defensa de Nicolás Cepeda se sentía como muy segura porque se lo habían acogido, porque en realidad es algo bastante excepcional y más encima le habían dado derecho a un nuevo juicio. Y bueno, esta vez la defensa confía en eso, sobre todo con respecto a los temas a los que se quejaron durante todo este juicio, ¿no? El hecho del ADN no identificado. Van a ser esos argumentos los de ellos, que no se les haya concedido esas diligencias suplementarias que pidieron al comienzo. ¿Recuerdan lo de las cámaras de seguridad? Ellos decían por qué se explotaron solo 4, al final eran 29 cámaras, ya no sabíamos cuántas cámaras eran porque habíamos partido con 21, fueran 25, 29, dijo ayer el abogado. En fin, se supone que con eso van a ir a la Corte de Casación. No sabemos si va a tener tanta fuerza como lo que fue en la primera vez, que era, recordemos, el famoso PowerPoint, porque como tú también lo sabes ya y lo hemos destacado en varias conversaciones que hemos tenido, la Corte de Casación falla sobre la forma, no sobre el fondo. No quiere decir que haya encontrado que Nicolás Cepeda era inocente y que por eso le dio un nuevo juicio. Simplemente fue porque hubo un vicio en el procedimiento, un documento que se presentó que no estaba en la investigación. Vamos a ver lo que dice la Corte de Casación. Yo le pregunté en todo caso a la abogada de la familia de Narumi Kurosaki. Ella me decía, bueno, que ella prefiere ir paso a paso, ¿no? Ya son 10 años, ella me dice, yo prefiero vivir el presente. Si en un primer momento a mí y a la familia le hubieran dicho que iban a ser 10 años de juicio, no sé si la familia hubiera resistido, y yo tampoco, en realidad, me decía ella. Pero ella me dice, bueno, es un derecho que tienen todas las personas en la justicia francesa de apelar, todas las posibilidades de apelación que hay en el fondo, y también es una muestra de que a Nicolás Cepeda se le están respetando sus garantías, ¿no? Sus garantías y sus derechos humanos, porque algunas veces se ha criticado o se ha puesto en duda. Pero ella me dice, vamos por parte, veamos primero si la Corte de Casación acoge esta demanda y veamos lo que pueda pasar, pero ella prefiere no adelantarse en realidad. Claro, uno se pone obviamente, empáticamente, en la posición de la familia, para lo que esto ha sido tremendo, un calvario, ¿no? 10 años de los hechos, investigaciones, juicios que se hacen, que se vuelven a hacer, y Erika, el cuerpo que no aparece. Exactamente, eso es lo que ella decía, en realidad, que ella ya no podía ni siquiera hablar de victoria en este juicio, y además que ya se nos está haciendo un poco repetitivo, ¿no? Ya es tercera vez que lo condenan, e incluso, claro, para ellos, imagínate, una satisfacción y luego recurso. Es como que no hay ni un minuto en que ellos puedan, no sé, vivir el presente, porque ya están en el futuro de nuevo. Entonces, para ellos ha sido muy duro. Efectivamente, ellos desde el primer juicio, desde que Nicolás Cepeda no entregó, porque ellos, la familia de Narumi obviamente está convencida completamente de que Nicolás Cepeda asesinó a su hija, a su hermana. Entonces ellos, desde el primer juicio, en que él no dio ningún indicio, en que no dijo nada, en que ninguna pista, ellos lo que querían era encontrar el cuerpo. O sea, ellos ya estaban resignados a haber perdido a Narumi, pero en realidad lo que querían es encontrar el cuerpo para darle sepultura, para hacer el duelo, en fin, y no lo han podido hacer. Cuando ya ha habido los otros juicios, en realidad ellos ya vienen completamente escépticos.
Y bueno, cada vez que hay, sobre todo en lo que es la declaración de la madre, lo hemos visto cada vez, ¿no? Como ella llora, una mujer que recordemos se trató de suicidar 3 veces, después también sus hijas que están un poco atrapadas entre esa madre que está viviendo este dolor tan grande, se sienten culpables por ellas estar con vida. De hecho, recordemos, en este juicio ellas se vistieron igual que su hermana, se peinaron igual, porque además se parecen mucho, y porque ellas sienten también que son un poco una encarnación. Hay que entender, yo personalmente nunca he estado en Japón, pero la sociedad japonesa al parecer es muy compleja en ese sentido, muy simbólica. De hecho, la misma madre de Narumi consideraba que Narumi era la reencarnación de su madre, que falleció un poco antes de que ella naciera, la primogénita. Entonces, es una familia que está sufriendo, y además son personas que como que anteponen el colectivo que a la parte personal, justamente. Entonces debe ser muy terrible estar sufriendo, pero tampoco poder expresarlo o gritarlo a los 4 vientos, ¿no? Entonces, más encima tener que hacer este viaje largo, venir a Francia, ya es la 4ª vez. Recordemos que en el año 2023, cuando fue el juicio en apelación, hubo un falso comienzo, porque Nicolás Cepeda se presentó sin abogado, entonces hubo que aplazarlo. Era en febrero y terminamos con el juicio a fin de año. O sea que tuvieron que volver a hacer ese viaje, es carísimo para ellos. En todo caso, esos gastos los paga el Estado francés, pero igualmente es un esfuerzo, es caro para Francia también. Por lo mismo se decía, de hecho, que a partir de una reforma judicial que hubo en febrero de este año y en vista de los problemas presupuestarios que hay en Francia, recordemos lo que costó en este país aprobar el presupuesto que tenemos actualmente, se decía que ya cuando hay un tercer juicio, un juicio en apelación, y la persona es declarada culpable, esa persona también tiene que correr con los gastos. O sea que habría que verificar también la parte que a Nicolás Cepeda le va a tocar, si se confirma su sentencia, de financiar todos los gastos que ha significado este nuevo juicio. De eso te iba a preguntar, porque viene adosado en la resolución una reparación económica para la familia y sácame la duda, ¿para la expareja también de Narumi? Sí, también, porque ese es el juicio civil. Primero está el juicio penal y después está el juicio civil, que son de los daños, ¿no? Las personas que se ven perjudicadas. Y ahí la persona que es culpable tiene que reparar a las personas que se presentaron como partes civiles. Y entonces ahí están los 2 papás, las 2 hermanas y Artur del Piccolo. Entonces él tiene que pagar, pero obviamente todo eso está supeditado al hecho de que se confirme definitivamente la sentencia. Ya en los otros juicios había sido, si no me equivoco, los mismos montos. La mamá 30.000 euros, no, 50.000, las 2 hermanas 30.000, el papá 20.000 y Artur del Piccolo 5.000. Que por cierto, cuando se leyó la sentencia, Artur del Piccolo lloró y cuando él hizo su alegato, no es su alegato en realidad, cuando él habló, cuando se presentó como testigo en este juicio, fue muy emotivo lo que dijo, del amor que tenía. O sea, él sabía que era una relación que llevaba muy poco tiempo, pero él sentía que realmente era un amor verdadero. Y por ejemplo, la misma abogada había destacado el hecho de que él, cuando recibía los mensajes, esos mensajes entre comillas de Narumi, que supuestamente escribía Nicolás Cepeda, diciéndole que estaba con otro, que se había enamorado de otro y eso, incluso en ese momento él nunca fue a atacarla, decía la abogada. Él siempre como que se puso en un segundo plano, digamos. O sea, lo más importante era encontrar a Narumi, o decía, tenemos que hablar, vamos a conversarlo, yo te amo, en fin. Entonces él estaba súper tocado y, por ejemplo, no hizo declaraciones. Él, por cierto, recordemos que ahora vive en Japón, porque él se juntó con Narumi porque estaba en Besanzón y se quería juntar con alumnos japoneses porque su objetivo era irse a estudiar a Japón. Y ahora él vive en Japón, y o sea que él también hace este viaje largo como la familia de Narumi, y él siente que la familia de Narumi es también como su familia, y tienen muy buena relación ellos. Qué historia. Lo último, Erika, para terminar, porque se me acabó el tiempo, pero entonces el chileno ahora va a permanecer en la cárcel, la misma ahí en Orleans Sarán, porque al principio estuvo recluido en Besanzón, ¿no? En Besanzón. Sí, pero después él se quejó, ¿te acuerdas que dijo que lo habían maltratado? Entonces ahí lo cambiaron a Orleans, que es una cárcel más grande que la que había en Besanzón. Sí, va a quedarse ahí. Esta noche pasa en Lyon, creo, y después ya mañana iría a su cárcel en la que él estaba, donde se ha adaptado muy bien. Recordemos, estudia economía social, horticultura, y donde incluso hizo varios amigos que él decía que le pagaban el teléfono porque decían que su
él decía que su familia no tenía dinero, ¿no? Porque era, como aquí se la catalogaba él, de que es una persona de familia, que tiene mucho dinero, que por eso tienen estos abogados tan y pueden hacer tantos juicios. Pues él dijo, no, nosotros estamos muy mal económicamente y a mí un amigo de la cárcel me paga el teléfono. Mira. Así que bueno, sí, ahí volverá a esa cárcel. Quinto semestre de la carrera que está cursando y asiste a clase universitaria 3 veces por semana. Eso es algo de la rutina que ha tenido hasta el momento. Cepeda, a la espera de presentar entonces más recursos y jugarse una última carta desde su parte. Una última carta. Erika, muchísimas gracias, sí. Que llegues bien, ¿eh? Muchas gracias, justo me están controlando el billete aquí. Ya, chao. Así que voy a tener que cortar porque le tengo que pasar el ticket digital. Ya. Besito y cuando quieran aquí estoy, para que sigamos conversando de temas interesantes. Gracias, Erika. Un abrazo. Chao. Conexión Tele 13. A 3 minutos de... Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12,000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociopharma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa, una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl. Lo que nadie te cuenta cuando viajas con tu tarjeta Visa es que no solo llevas la tarjeta más segura y con la que puedes pagar en todo el mundo, sino que también viajas siempre protegido. Cada pasaje que pagues con Visa incluye seguro médico internacional, seguro de pérdida de equipaje y hasta un seguro por si necesitas cancelar tu viaje por una emergencia. ¿Cómo nadie me había dicho antes esto? Recorre el mundo con la mejor tarjeta para viajar. El mundo es Infinite. Descubre el tuyo. Visa. Conoce coberturas, condiciones y más en visa.cl. Si buscas expandir tu vida y pasar al siguiente nivel, hazlo con Ford Territory. Sorpréndete con su increíble espacio interior y sus cómodos asientos de cuero. Viaja con la seguridad de su monitor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado. Y mantén el control total de tu vehículo con la conectividad Ford App desde tu celular. Más tecnología, más seguridad y un diseño renovado para expandir tu camino. Ford Territory. Descúbrela en Ford.cl. Bienvenidos al podcast 30 años Enea Ciudad Aeropuerto. Este año cumplimos 30 años de historia, en los que hemos impulsado el desarrollo y mejorado la calidad de vida de Santiago Poniente. 30 años en los que nos convertimos en una ventaja competitiva para las 376 empresas que están con nosotros. Enea Ciudad Aeropuerto, pioneros ayer, referentes hoy, protagonistas del futuro. Conoce nuestros proyectos en enea.cl. Así es como fluye tu gestión financiera con la funcionalidad Flujo de Caja 360 Connect, porque puedes automatizar tus cuentas sincronizando tu facturación con el servicio de impuestos internos para proyectar pagos y cobros. Además, puedes visualizar y proyectar el estado de tu caja y liquidez. Haz que tu gestión financiera fluya con 360 Connect de BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile. Juntos, haciendo crecer tus ahorros. Carolina, quiero decirte algo. Te amo. ¿Qué? Pero si es nuestra primera cita. Así de rápido puedes reservar tu auto en salfarren.cl con check-in 100% online, con 0 filas, 0 estrés y un auto para cada destino, con sucursales de Arica a Punta Arenas. Compruébalo y reserva ahora en salfarren.cl. Tú disfruta, del auto nos ocupamos nosotros. Salfarrent. La madera construye casas, ciudades, instrumentos y también movimiento. En este Festival REC 2026, Arauco y Signal se unen para construir una rampa de BMX que nace del bosque y terminará en la comunidad. Porque cuando el talento se encuentra con lo renovable, llegamos más alto y más lejos. De Biobío al mundo entero. Te esperamos este 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. Arauco, renovables para una vida mejor. Volvemos con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Seis de la tarde con 5 minutos, estamos de regreso para seguir haciendo Conexión Tele 13 aquí en este segundo bloque, ya con Paula Comandari en el estudio. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Partamos de inmediato? Partamos al tiro. En Conexión Tele 13, la polémica del día. Bueno, obviamente comentamos la alza histórica de combustible. Comenzó a regir esta histórica alza. Desde temprano, cuando llegamos aquí a la radio, nos fijamos en los carteles. Ajá. Sobre los 1.500 pesos. El litro de benzina fue muy llamativo, pese que sabíamos de esta noticia. Era las 12, un minuto y en la estación de servicio estaban cambiando de inmediato. Todos los carteles.
Y ya hoy más temprano, claro, vacías las bencineras porque los días previos habían sido incesantes el querer llenar los estanques, ¿verdad? Todo esto tras el anuncio del gobierno con este aumento, Ramón, de 370 pesos por litro en la gasolina de 93 octanos y de 580 pesos por litro en el diésel. En medio de la entrada en vigencia de esta medida, se registraron, manifestaciones estudiantiles en el centro de Santiago que incluyeron incidentes y enfrentamientos con carabineros. Queremos todos los detalles, así es que aquí está Asunción Chapman. ¿Cómo estás? Muy bien, Paula, muy buenas tardes. Bueno, la protesta convocada por la CONFECH y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios comenzó frente al ex Congreso Nacional en Santiago, pero se desplazó principalmente por la Alameda desde la Plaza Baquedano hasta Los Héroes. En el marco de la manifestación se registraron barricadas, lanzamiento de objetos contundentes contra carabineros y la vandalización de la protección de la estatua del general Manuel Baquedano. A raíz de los incidentes se implementaron desvíos de tránsito y el cierre de algunas estaciones de metro. Sin embargo, en estos momentos toda la red se encuentra operativa. En paralelo, el presidente José Antonio Kast promulgó la ley de combustibles que adopta medidas transitorias para combatir las consecuencias del conflicto en Medio Oriente. En la instancia, el mandatario aseguró que la normativa es la respuesta a una emergencia y envió un mensaje a las personas que quieran manifestarse por el alza del precio de las bencinas. Algunos manifiestan su malestar, pero siempre con respeto. Y eso es lo que buscamos, que podamos expresarnos, pero siempre con respeto y no acudiendo a la herramienta de la violencia. Un llamado también a todos los jóvenes, a todas las personas que se ven afectadas directamente por esto, que no afectemos más a la patria de lo que ya está afectada. Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el metro, para manifestarse. Pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas que requieren de ese transporte hoy día más que nunca. Ya. Había un poquito de preocupación, ¿no? O más que un poquito de preocupación respecto de lo que podía suceder con las convocatorias para el día de hoy. Y de alguna manera se coloca el foco en aquello respecto de cómo va a reaccionar el gobierno, qué instrucciones tienen las fuerzas policiales al respecto, cómo se organizan los manifestantes, dónde lo hacen y todo aquello. Bueno, quedará allí para un compás de espera, ¿no? Hay otras movilizaciones que están convocadas y veremos cómo estas situaciones van decantando y cómo las maneja el gobierno. Aparte de eso, está, no sé, Paula, lo que son las consecuencias políticas que está teniendo esto, porque una cosa es la manifestación que podrá decir el gobierno, no lo ha dicho ahora, evidentemente no lo ha dicho ahora, pero podrá decir en algún instante que grupos concertados, que qué sé yo, etcétera, etcétera, poniéndose un poco más en la retórica un poquito más duro. No ha sido así hasta el momento, lo escuchamos al presidente, si quieren manifestarse, manifiéstense, no lo hagan en el metro, ¿sí? O sea, todavía muy conciliador, por decirlo de alguna manera. Pero más allá de la evolución que tenga eso, lo otro es que la percepción ciudadana respecto de las medidas y de la baja de su apoyo y el aumento del rechazo tan rápido a través de una medida había sido evaluado en la moneda. Yo tengo entendido que se había evaluado, se había proyectado, se había incluso, algunos optimistamente le he escuchado decir, está dentro, los números están mostrando lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir. Una medida como esta iba a hacer que la aprobación bajara rápidamente unos 10 puntos, por lo menos, y es lo que ha ocurrido. Ahora, que haya un convencimiento de que eso iba a ocurrir, no quita de que sea una cuestión, no diré delicada, absolutamente, porque hay que ver cómo evoluciona. Si ya estaba internalizado, creo que es menos grave que sorprenderse de la situación, pero uno no puede decir que no es menor que un gobierno que tiene tantas tareas pendientes pierda rápidamente la aprobación ciudadana por una medida que claramente es impopular. Y veamos si esa aprobación o el rechazo o desaprobación del gobierno no va a seguir aumentando, Ramón, porque fíjate que estamos en los primeros días. La gente llenó sus estanques, incluso fueron con bidones, ¿verdad?, a recolectar bencina, cuestión que no se puede, pero así sucedió en varias bencineras. Y la gente todavía no resiente en el bolsillo lo que va a suceder ahora, cuando las bencinas estén con precios altos. Y estamos hablando que la bencina de 93 pasó de 1.170 o algo así a 1.500, 1.600, incluso casi a 1.700 en algunas bencineras.
y la gente lo va a empezar a sentir. Entonces, estamos hablando que hay manifestaciones, por ahora han sido acotadas, ¿verdad? Pero yo creo que falta hacer el diagnóstico de cuando la gente realmente se dé cuenta de lo que le sube en el costo de vida, el hecho de que la benzina suba. Porque no es solamente que van a subir los alimentos, que va a costar más trasladarlo desde distintos lugares, Ramón, van a subir los pasajes aéreos, van a subir una serie de productos básicos que están en la canasta, va a haber más inflación, por supuesto, ya se habla sobre el 1% en el mes de abril, van a subir los créditos hipotecarios, pero hay una clase media que utiliza el auto todos los días, Ramón, y que ya lo hace hace mucho tiempo, e incluso más. Tengo algunos informes que me dicen que incluso hay personas que estarían en estratos más bajos incluso, que igual utilizan su auto. Entonces, el diagnóstico de que aquí se está afectando a los más ricos porque son los que ocupan más el auto, creo que ese diagnóstico puede ser equivocado. Y lo que estamos sintiendo hoy en la calle, yo no sé si estamos en su pic. Eso hay que decirlo, que tenemos que esperar más o menos un par de semanas cuando la gente realmente empieza a llenar nuevamente sus estanques y eso se empieza a sentir en el bolsillo y en el día a día, ¿no? Aquello de que la medida afecta, explicándolo a sectores con mayor poder adquisitivo, a la población, a un porcentaje mayoritariamente más rico. Recordemos que en la minuta lo leímos en el Claro. líder, en la minuta que se le entrega a los parlamentarios, que se al gobierno, A las autoridades. a la autoridad en general para defender la medida, hay una serie de tips, ideas, fuerzas que se dan a conocer. Y una de ellas es la que tú señalas, con porcentaje y todo, que esta medida favorece en tantos miles de pesos al 20% más rico y tantos miles de pesos en realidad a los que tienen menos recursos. Claro, pero el hecho de plantearlo hay que tener mucho ojo, porque para una persona que vive de su trabajo, que vive con lo justo y a veces menos de lo justo, ya entiende que su vehículo pasa a ser, hace mucho rato que dejó de ser un artículo de lujo, sino que de necesidad. Su herramienta de trabajo, Herramienta de básicamente. trabajo para muchas personas, para muchas pymes, para muchas personas que trabajan con su auto. Entonces, que no es un elemento suntuario. Y entonces a esa persona que le digas este argumento de que en realidad golpea a los más ricos, hay que saber plantearlo. Porque si lo dices así sencillamente, la primera reacción es: esta persona está totalmente fuera de la realidad, porque yo no soy rico. Claro, hay un y yo diagnóstico- necesito mi auto y yo necesito que no me suba tanto la benzina. Claro, ¿hay un diagnóstico adecuado o no? Yo creo que eso está por verse, Ramón, porque además estamos diciendo que el tema de la subida de la benzina no va a ser solamente el elemento en cuestión, porque por te va a supuesto. subir todos los productos básicos. Estamos hablando desde la producción de una lechuga, un tomate, el pan, el precio de los huevos, tantas otras cosas, porque además, claro, si uno ve cuánto representa la benzina en términos de la canasta que mide el IPC, estamos hablando que está cerca del 3%, pero todos los demás productos también necesitan energía y entonces también se van a ver las alzas de precios también en esos otros productos. Entonces al final esta es una cuestión que va a pegarle por distintos frentes al ciudadano de a pie y que, claro, te abre la interrogante de si la solución o el remedio es peor que la enfermedad. Fíjate, cuando llevamos pocas semanas desde que comenzó este gobierno, entonces el costo político puede ser mucho más importante y más relevante, más amplio, estoy hablando en términos de desaprobación o aprobación, más alta de lo que estamos viendo incluso ahora, Ramón, de esta baja significativa de los últimos días. Ahora, hay una serie de otros elementos dando vuelta, ¿verdad? Como esta retórica de que no hay más plata, y el hecho de que se haya hablado de quiebra, lo planteamos más temprano en el RATPAC, que ha causado una serie de críticas e incluso la intervención de la Contraloría, que está pidiendo ciertas explicaciones para ver, bueno, quién hizo esta gráfica y este video que circuló de que el país está en quiebra, porque
efectivamente no lo estamos, no estamos en default, no hemos dejado de cumplir nuestros compromisos, pero claro, hay un llamado de atención del mundo técnico, del mundo económico, Ramón, de que tenemos que ocupar un lenguaje adecuado, porque si se siguen repitiendo estas acciones, bueno, ahí sí se puede mover la aguja en términos de percepción de nuestra economía y de nuestra estabilidad como país, económica digo, porque hasta ahora efectivamente esa aguja no se movió, no es que las clasificadoras estén pensando que el riesgo país es mayor. Yo hablé con muchos economistas de distintas sensibilidades políticas ayer y me decían que eso no, que si uno se compara con el resto de la región, nosotros seguimos teniendo una posición muy adecuada de riesgo, con intereses mucho más bajos que nuestros vecinos, ¿verdad? Incluso los que tienen un grado de inversión como México, por ejemplo, nosotros estamos en una posición mejor. Entonces, bueno, lo que sí dicen los economistas es que esto sí es un llamado de atención para que en el segundo piso, entre las autoridades, ocupen un lenguaje adecuado. En economía hay que ser muy preciso y por eso, bueno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tuvo que salir tan rápido a despejar esta problemática. Conexión Tele 13. Concluyó en Nueva York la segunda audiencia en contra de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. En la instancia, el juez federal Alvin Hellerstein rechazó la petición de la defensa para desestimar los cargos por narcotráfico ante la imposibilidad del ex líder venezolano de pagar los costos del proceso. Tras pasar cerca de 12 semanas recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el expresidente de Venezuela junto a su esposa llegaron hasta la Corte de Nueva York. En el lugar, según los asistentes, se vio a Maduro más delgado y al llegar saludó a sus abogados y se colocó los audífonos para escuchar la traducción de la audiencia. El ex líder venezolano está acusado de 4 cargos, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, mientras que Cilia Flores por conspiración para importar cocaína y también por posesión de armas. En tanto, el hijo del expresidente y diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, señaló que la fuerza moral de Cilia y su padre protegen la esperanza de todo un país. Que nos deje construir nuestro propio modelo en paz y que nosotros no somos ningunos criminales. Somos gente decente, trabajadora, no somos ningunos criminales, como lo quieren hacer ver. Venezuela está firme, está de pie. Aquí está mandando la revolución bolivariana. Complejo, la situación que está viviendo el ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Es un caso enorme, Ramón, no es un juicio cualquiera, por supuesto. Primera vez que un ex jefe de Estado latinoamericano es juzgado en Estados Unidos por narcoterrorismo, que no es tan fácil de probar como delito propiamente tal. Hay pocos casos exitosos, pero efectivamente han pasado cosas durante esta jornada. La defensa de Nicolás Maduro y su mujer pedían anular el caso por indefensión. Y Estados Unidos de alguna manera bloquea, claro, los fondos venezolanos para pagar los abogados, ¿verdad? Pero de todos modos el juez es súper directo, rígido en esa postura de que no se desestima este caso, pero de alguna manera también deja abierta la discusión sobre el derecho a defensa. ¿Qué va a pasar ahí? Y lo otro que llamó la atención en el día de hoy es el aspecto físico de Nicolás Maduro. Evidentemente que esta es una comparecencia donde no está permitido el ingreso de cámaras de televisión ni de reporteros gráficos, pero sí lo que se puede hacer son estos registros tradicionales de dibujos judiciales que se hacen. Y entonces comenzó a circular fuertemente, ustedes lo podrán ver ahí también en redes, qué sé yo, el dibujo hecho por el artista Jane Rosenberg, que muestra a Maduro con el pelo canoso, mucho más delgado. Mucho más delgado, increíble. Mucho más delgado, sí. En el dibujo, mucho más delgado. Muy serio también en el dibujo, en el retrato que se le hace, y que, de acuerdo a las personas que estuvieron en sala, estaría muy cercano a lo que a la realidad. A la realidad. O sea, el dibujo representa más o menos lo que es Maduro en este instante. Se ha señalado por el entorno de Maduro que él estaría
en realidad haciendo mucho ejercicio y que por eso ha bajado de peso, pero hay otras versiones que indican que no es eso, sino que está bien deteriorado mal desde el punto de vista psicológico, que está con una depresión bien fuerte, que se ha cuestionado mucho lo que ha sucedido, de cómo llegó a esta instancia, los fantasmas de la traición, le acechan, dicen algunos, y todo eso lo tiene en un estado anímico que le ha afectado su condición física. Así que será lo uno, será lo otro, será ambas cosas, pero la cuestión es que al parecer los dibujos que lo retratan de esa manera están muy cercanos a la realidad de un Maduro muy distinto a aquel que veíamos antes de ser detenido, bailando, claro, alegre y desafiando. Y también con los audífonos, ¿no? Sí. Que me llama la atención porque ese era como un elemento de incomunicación total. ¿Te acuerdas tú? Pero no sé si estos audífonos son por la traducción para entender lo que está sucediendo en el tribunal. Ya. O sea, no era Recordemos que él no habla inglés, claro, eso lo sabemos bien, sí, porque su inglés chaspurreado, él mismo se jactaba de aquello. Probablemente, claro, porque te acuerdas que pero eso fue para el traslado. Para el traslado cuando no se le podía... Ya, o sea, esto era precisamente para poder entender bien los cargos que se le estaban haciendo. Porque en la fotografía también, o sea, en el dibujo también aparece su esposa con los mismos fondos. Exactamente, claro, sí. Bueno, esa es la suerte de Nicolás Maduro en estos días. Conexión Tele 13. Bueno, en su primer informe desde el inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que este año se podría concretar el cuarto incumplimiento consecutivo de la meta de balance estructural con las estimaciones vigentes para 2026 y que la deuda aumentaría, ojo, hacia 2030. En el reporte, basado en las cifras del último informe de finanzas públicas de la administración del expresidente Gabriel Boric, la entidad remarcó que el incumplimiento podría ser de un nivel mayor a lo proyectado debido a riesgos de desvíos en los ingresos y gastos fiscales. El CFA sostuvo que las metas fiscales que el Ejecutivo deberá definir dentro de sus primeros 90 días de mandato serán una base para lograr la convergencia hacia un equilibrio estructural. Asimismo, el Consejo entregó 10 medidas para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas en el país, como materializar una senda de convergencia fiscal que sea realista pero exigente y mejorar la estimación y el monitoreo de los ingresos para reducir sesgos en las proyecciones. En ese sentido, el organismo recomendó mantener el actual nivel de deuda prudente en 45% del Producto Interno Bruto, argumentando que este umbral responde a factores estructurales de la economía local. Ya, Paula, en todo caso, para el mediano plazo el organismo proyectó déficit persistente y un aumento de la deuda pública de 43.4 del PIB hacia el 2030. Durísimo el informe, Ramón, pero por distintas aristas, te diría yo, porque de alguna manera el Consejo Fiscal Autónomo, que recordemos es un ente, como lo dice su nombre, independiente de los gobiernos, de alguna manera desarma, Ramón, las proyecciones fiscales heredadas por el gobierno de Gabriel Boric y pone un ojo también en la administración, en la gestión del exministro de Hacienda Nicolás Grau. Y confirma lo que ya se venía anticipando, que es que Chile va camino a este cuarto incumplimiento consecutivo de la meta fiscal, de la balance estructural. Y de alguna manera le exige al gobierno de José Antonio Kast que en los próximos 90 días, bueno, diga más o menos cómo va a ser ese camino en términos de recursos públicos. Hay un diagnóstico general bastante negativo, Ramón, porque el problema no es solamente el déficit con el que estamos, o sea, ya todos entendemos y porque el ciudadano de pie ya está entendiendo mucho más estos temas económicos complejos, que Chile de alguna manera tiene que generar más ingresos porque no estamos cubriendo todas nuestras necesidades y lo que estamos gastando, o sea, eso es una realidad. Pero también se está poniendo ahí sobre la mesa, Ramón, la credibilidad de las proyecciones, que eso es bien complicado porque el Consejo habla de errores reiterados en cálculos de ingresos, y lo que lo podemos hacer como en una traducción súper sencilla es que se está estimando más plata de la que realmente contamos. Por eso también es tan grande el desafío que tiene el gobierno de José Antonio Kast de hacer esos análisis y hacer una proyección que se ajuste más a la realidad, porque sí tenemos un desvío de 6.300 millones de dólares, 1,6% del PIB.
Es lo que estamos hablando de en lo que estamos al debe, ¿no? Y lo que pasa es que el panorama internacional evidentemente que no ayuda para todo esto. Entonces, la pregunta del millón, la que queda abierta y que por supuesto da para las distintas consideraciones políticas, es si eso se hizo por un problema un problema técnico, si efectivamente hubo cuestiones imprevistas que hicieron que la proyección, o sea, la realidad fuera distinta a la proyección, o lo que son los más duros en la crítica, que dicen que de todas maneras se hizo sabiendo que estaba mal hecho el cálculo nomás, pero démosle para adelante, que la última es una acusación súper grave. Claro, y todos ponen, bueno, desde la derecha ponen esta frase del exministro Marcel, de que Javiera Martínez era la mejor directora de presupuesto que había pasado en la historia de Chile, ¿verdad? Y sí podemos materializar esta idea de que efectivamente los cálculos no estuvieron hechos, y no lo decimos nosotros, sino que lo dice este organismo independiente que se encarga precisamente de ver cómo han sido hechas las proyecciones, y hace este llamado de atención que, como les digo, pone un nuevo reto a la administración Kast. Sí, lo único que uno, no siendo experto en la materia, ¿no?, pero llevándolo a una cuestión doméstica, no sé, usted tiene un presupuesto en su familia, ¿no es verdad? Y hace la proyección y dice, voy a hacer esta inversión, me va a alcanzar para esto, voy a alcanzar a ahorrar, tal vez no voy a alcanzar a ahorrar nada, incluso voy a estar con una deuda, pero una deuda que va a ser de tanto, más o menos manejable, y entonces me voy a endeudar, sí, porque total tengo ingresos más o menos que me van a permitir ir cubriendo de a poco la deuda, dependiendo de la realidad económica de cada uno. Pero cada uno en su familia sabe que de repente tiene imprevisto. Claro. Y que, no sé, se chocó el auto y ya tiene que hacer una inversión mayor. O alguien se enfermó. Alguien se enfermó en la familia, alguien perdió el trabajo. Entonces son imprevistos que hacen que las cosas, las proyecciones que tenga, cambien absolutamente. La pregunta es, cuando escapan de tu responsabilidad y cuando debiste haberlo previsto o no, porque se podía prever que algo así podría ocurrir. Me explico mejor. Si yo tengo el auto y no lo llevo a la revisión técnica. Por harto tiempo. Por harto tiempo. Me anda dando señales de que la cafetera está mala. Entonces es una cosa distinta a que sea un imprevisto que tenga un auto nuevo y me falle. Entonces ahí está un poco, digamos, tratar de hacer el parangón. Tú puedes tener imprevistos que son absolutamente imponderables y que viene siendo como de la mala suerte, pero que debiera también tú tenerlo de alguna manera en el horizonte, porque esas cosas inmanejables ocurren. En nuestro país, que haya un terremoto, que haya una inundación, que haya una erupción volcánica, que haya un gasto imprevisto por razones propias de la naturaleza, eso, si no lo tenemos indexado, yo creo que es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad, porque vivir en este país significa estar permanentemente bajo ese riesgo. O sea, tú tienes que tener incluso considerado que algo nos va a pasar en donde vamos a tener que sacar plata por una cuestión de la naturaleza. Pero aparte de eso, si es que tu estructura económica está media endeble, también tú dices, bueno, pero esto puede ocurrir por aquí y por allá. Entonces, en fin. Aquí hay un tema complejo, Ramón, porque efectivamente hay un déficit fiscal. Ahora lo que está diciendo el ministro de Hacienda es que hay miles de facturas impagas de todos los ministerios. Vamos a tener que revisar eso con más detalle. Imagino yo que es parte de la auditoría, pero que entonces hay menos plata. Y tenemos un factor exógeno, que es la guerra. Claro. Y que eso viene a ponerle una película poco grata a este gobierno que además ha hecho muchas promesas. Entonces, la pregunta que queda ahí dando vueltas es, bueno, ¿se van a poder cumplir esos compromisos? Gran pregunta, gran. Conexión Tele 13. Ya, alcanzamos a contarle algo muy importante, porque el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dictó presidio perpetuo calificado para los hermanos Tomás Felipe y Jefferson Antigüen por el triple homicidio de Carabineros ocurrido en abril del 2024 en esa comuna. Con esto tendrán que cumplir al menos 40 años de prisión efectiva antes de poder optar a cualquier beneficio. La condena incluye otros delitos asociados como robo con intimidación, robo con violencia, porte de armas de fuego y también daños y atentados contra la autoridad. En el caso de Nicolás Rivas, implicado en el caso como cómplice, fue sentenciado a 17 años de presidio mayor en su grado máximo como autor colaborador de uno de los homicidios y por robo con violencia.
Los hechos se remontan a la noche del 26 de abril de 2024, cuando los funcionarios policiales fueron emboscados en un camino rural en el sector de Antiquina mientras realizaban una fiscalización. Tras ser atacados, los agresores les quitaron sus armas, los asesinaron y posteriormente incendiaron el vehículo policial junto a los cuerpos. Desde Carabineros valoraron la resolución señalando que no hay espacio para la impunidad, mientras que el Ministerio Público destacó la gravedad de los hechos y el trabajo investigativo realizado. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, además anticipó que las defensas podrían recurrir a instancias superiores, abriendo una nueva etapa en el proceso. Este trabajo que ha sido reconocido con esta sentencia condenatoria en términos bastante contundentes, con la imposición de penas que son altísimas, dada la gravedad de los hechos, demuestra de que a la agresión a los funcionarios de Carabineros no puede quedar impune y todos los órganos del Estado tienen que colaborar para devolver a la sociedad y a la comunidad esta sensación de seguridad para que se puedan desarrollar en los términos que merecen. Solo decir un par de cosas para redondear este tema. Lo último del fiscal Roberto Garrido, no era una investigación fácil, dadas las circunstancias en que se dieron, que no habían cámaras, que no habían testigos, y se llegó a un trabajo científico-técnico que ha permitido armar el puzzle y de tal manera entregar los elementos probatorios que la justicia ha considerado que son suficientes para determinar la culpabilidad de estos tres sujetos. Hay una entrevista que le hicimos la semana pasada, no, hace 2 semanas, cuando ya estaba el veredicto de culpables de estas personas, al fiscal Roberto Garrido, que está alojada en nuestra plataforma, que es bien interesante, yo se la recomiendo porque allí los antecedentes, Roberto Garrido entra en detalles de cómo se llegó a determinar las responsabilidades, habla de las pruebas biológicas, habla del seguimiento, habla de las interceptaciones, o mejor dicho, la georreferenciación de los teléfonos, habla de las motivaciones que hubo detrás que se pudieron establecer, en fin, habla de las conexiones de las armas utilizadas en otros atentados en la zona. Son 20 minutos de conversación donde uno se hace la idea de cuál fue la dificultad y también los desafíos que tuvo la investigación para resolver. Y lo otro... Sí, muy interesante, solo un punto, impecable investigación, sobre todo porque al principio se les criticó mucho, Ramón, ¿te acuerdas? De que había una presión muy fuerte. Claro, que era lenta la investigación, que no había pasado nada, para que vean que de repente se requiere unos días, meses más, pero para cerrar todo el ciclo y que se pueda llegar a una investigación como esta con... Bueno, más de 40 años para los implicados, ¿no? En esa conversación uno logra entender entonces cuál era la dificultad y logra comprender entonces por qué al principio era muy hermético y parecía que no se sabía nada. Y lo digo, y eso para cerrar, en relación a que todos los casos de los carabineros que han sido asesinados en el último tiempo no han quedado impunes. La justicia ha actuado y ha encontrado responsables, pero falta el último, el que ocurrió ahora, recién. El día de la asunción del mando, el 11 de marzo. En esa situación, Puerto Varas, claro. También estamos recientes. También a la luz de la experiencia de lo mismo que tú decías, de lo que ocurrió en este caso, que al principio había una presión política muy fuerte además en ese instante, por una cuestión de carácter político, de que tenía que hacer resultados, que ese gobierno tenía que demostrar, etcétera, etcétera. Creo que más allá de las visiones, más allá de el punto político que pueda hacer uno u otro sector, hay que darle el tiempo a la Fiscalía para que realice su trabajo con profesionalismo y pueda llegar a resultados. La investigación del sur todavía es súper hermética, se ha sabido muy poco, pero se está trabajando y esperamos que también en un tiempo razonable, ojalá podamos tener también resultados para que al menos en esa parte, lo ideal es que esto no ocurra, pero que si ocurre, se encuentren a los responsables y respondan ante la justicia. 6 de la tarde.
Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. Estamos aquí para facilitar tu vida. Somos Sociofarma en tu día a día. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12.000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociofarma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa. Una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool. Por ti cada día mejor. Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl. Vuelven las noticias con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. 6 de la tarde y 40 minutos y ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13 para conversar con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo está? Hola, Paula. Hola, Ramón. Buenas tardes. Hola, gobernador. Yo creo que un poquito se le nubló el día hoy día después de que conocer las decisiones de la nueva administración, la continuación del proyecto Nueva Alameda, del cual hemos conversado varias veces, incluso aquí en este micrófono, ¿no? Uno de sus proyectos también que usted ha impulsado con mucha fuerza. Y bueno, la autoridad dice que en realidad las obras que faltan todavía son carísimas, así es que no hay plata para seguirla financiando, al menos en el corto plazo. ¿Cómo le cayó esta noticia? Mira, creo que es una mala noticia, pero no para el gobernador de Santiago, para la ciudad de Santiago. Este es un proyecto, como tú sabes, Ramón, que lleva más de una década en desarrollo, que ha costado bastante sacarlo adelante. Y al final nos pusimos de acuerdo 4 municipios distintos con 3 ministerios y el gobierno regional, y todos asumimos compromisos que se estaban ejecutando. La nueva Plaza Baquedano, los espacios públicos, la fachada, ya se habían ejecutado las 2 primeras etapas de la ciclovía, y es una ciclovía muy importante porque no solamente le da seguridad a los ciclistas, sino que genera un eje que une Plaza Baquedano con Pajaritos, pero que además une con la ciclovía de Maipú y une con la ciclovía de Providencia y Las Condes. O sea, es una ciclovía muy emblemática
que además estaba diseñada y que tenía asignación presupuestaria. Así, a diferencia de lo que se ha dicho, este es un proyecto que tiene un decreto de asignación presupuestaria para poder ser ejecutado, y se decide pararla, o sea, dejar una obra a la mitad. Esto no es decidir no hacer una nueva obra, sino que parar una obra a la mitad, con la inseguridad que significa para los ciclistas, con lo que significa para la ciudad el trabajo ya invertido, y lo más importante, diría yo, con la señal que se da de que aquí cuando cambia el gobierno, borrón y cuenta nueva. Así no se hace ciudad. Aquí tiene que haber una proyección de mediano plazo, y es lamentable porque además, en tiempos donde está aumentando la gasolina, yo siempre digo, la bicicleta no es solamente un medio de deportivo o recreativo. Para muchos estudiantes y trabajadores es un medio de transporte que además se hace más atractivo en tiempos de alza de combustible. Entonces, la señal que se está dando de parar una obra que estaba a medio construir, creo que es una muy mala señal para Santiago y de cómo se entiende el hacer ciudad. Ahora, ¿qué se hace concretamente, gobernador, en una situación tan compleja como esta? El gobierno dice que le faltan recursos. Hoy se pone sobre la mesa que hay muchas facturas impagas o por cobrar en muchos ministerios. Se está acusando efectivamente de que no hay plata, ¿verdad? Usted acusa discriminación por una parte tras la paralización de este proyecto, pero al final, ¿a qué se le pone prioridad? Porque, claro, el ministro Podujie dice que no hay recursos disponibles, usted dice que sí los hay. Claro, sí los hay, pero en el fondo, si es que siguen con ese proyecto, esos recursos no pueden ir hacia otras cosas. Entonces, es complejo el asunto, ¿no? Efectivamente, por eso es que las ciudades se planifican, Paula, se planifican en el mediano o largo plazo. Insisto, si esta obra no se hubiera empezado, yo creo que la discusión sería muy distinta. Uno podría decir, mira, se justifica o no esta ciclovía en este momento, pero la obra ya se empezó, lleva 2/3. Entonces, dejar una obra a medio terminar no solamente pone en riesgo a los ciclistas que la ocupan, genera también una herida en la ciudad. Y segundo caso, te diría yo lo siguiente, yo creo que si es verdad que hoy día se está sosteniendo que hay escasez de recursos, yo lo entiendo, pero la verdad es que hasta ahora la señal que se nos ha dado es que se dice que es muy cara. Claro. Se dijo que era muy cara. Ahora, es cara porque hemos cumplido en el diseño con todos los requerimientos que el mismo Ministerio de Vivienda exige, para que las ciclovías tengan buen estándar, para que sean seguras, para segregar a los ciclistas de los automovilistas y también de los peatones. Entonces es raro que se dice que algo es caro porque cumple con la normativa, y de hecho la gran crítica que ha habido históricamente a las ciclovías es que no conectan con nada, que son de bajo estándar y que son inseguras. Entonces, hacemos las cosas bien y ahora el problema es que las hacemos bien. Bueno. Es como digo, de verdad una crítica. ¿Y sabes lo que me complica además? Creo que, mira, que el proyecto Nueva Alameda se transformó en un buen símbolo de una colaboración intersectorial de distintos niveles de gobierno y de distintos colores políticos. Aquí la gente se olvida, pero sentamos en la misma mesa a Iracy Hasler, con Elian Matei, con Felipe Muñoz, Max Río, los ministros de los ramos, el mismo gobernador, y sacamos adelante un proyecto que se había trancado en algún momento. Entonces, que llegue un nuevo gobierno y lo paralice, sin siquiera convocar a los actores para explicar o ver cómo lo resolvemos, porque al principio se retiró el decreto. Yo manifesté en una comunicación públicamente que esperaba que fuera para revisarlo y se reingresara. Ahora se nos comunica por la prensa que es porque es muy caro, pero no se ha buscado ninguna alternativa y que se va a dejar la obra a la mitad. Y concretamente, para los que nos están escuchando, gobernador, explíquenos un poco en qué va a afectar al ciudadano de a pie, esto de que quede a medio terminar. Mira, es muy importante, parte importante de todas las ciudades modernas han generado un espacio seguro para que la bicicleta sea uno de los medios de transporte. Tú vas hoy día a París, vas a Londres, vas a Buenos Aires, todas las grandes ciudades lo han hecho. ¿Qué le pasaba a Santiago? Que tenía de verdad un despelote. Cada municipio hacía la ciclovía que quería, en el estándar que quería y por donde quería, y muchas veces llegaba hasta el límite comunal. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Una planificación de la ciudad, un plan maestro. El eje estructural, la línea 1 de este plan maestro es esta ciclovía. ¿Sabes por qué? Porque conecta la ciclovía que viene desde Presidente Riesco, de Las Condes, después llega al borde del río Mapocho, pasa por todo Providencia
llega a Baquedano, sigue hacia abajo, supuestamente hasta Pajarito, y después conectaba con Maipú. O sea, una ciclovía que una vez que estuviera terminada este tramo de Estación Central y Lo Prado, iba a unir cerca de 23 kilómetros de ciclovía, además de todas las ciclovías que iban de norte a sur. Entonces, es como la línea 1 del metro, pero del plan maestro de ciclovía. Se hizo, se pensó, se discutió con todo el mundo, se contrató el diseño, se ejecutó la primera etapa, que ha sido muy bien evaluada. De hecho, el otro día Martín Vidaurre, que es el premio al mejor deportista del año 2025, nos señalaba que él ocupa esta ciclovía y dice que siente que estamos como país desarrollado, pero pasamos del país desarrollado al tercer mundo. O sea, se deja esta ciclovía a medio andar. Entonces imagínate, la gente va por una ciclovía de alto estándar y va a llegar un momento que va a llegar a la mitad de la calle, la Alameda, va a tener que cruzar quizás por quién sabe dónde, y lo peor es que perjudica a las comunas que más la ocupan, Estación Central, Lo Prado y Maipú, que son las más pobres. Entonces, justo se para el proyecto cuando le toca a las comunas más vulnerables. Me parece doblemente injusto por los ciclistas y también por las comunas que afecta y por la ciudad. Claro, porque la vía está habilitada entre Plaza Italia y Exposición, entonces va a llegar hasta allí no ahora. Entonces imagínate la cantidad. Mira, mucha gente que opina de estos temas simplemente no anda en bicicleta. Hoy día, gran parte de esta ciclovía, la gente viene del poniente hacia el oriente. O sea, cuando tú bajas en la mañana, yo a veces yo vivo en Providencia, me voy corriendo a la oficina, la ciclovía del Mapocho está llena hacia arriba. O sea, la gente de las comunas de distintos sectores de Santiago, crecientemente, y créemelo que ahora con el tema del aumento de las bencinas va a ser más, sobre todo trabajadores y ciclistas, van a ocupar la bicicleta para para llegar a sus lugares de estudio, muchos estudiantes, y también lugares de trabajo. Entonces, la señal que insisto, más allá de la coyuntura que creo que favorece el tema de la bicicleta como un medio de transporte sustentable, es que tú no puedes suspender una obra en la mitad. Porque quiere decir que tú dejas botada una obra que es una obra de ciudad. Otra cosa es que tú no inicies otras obras. Eso lo puedo entender, porque hay otras prioridades y el gobierno cambió. Pero aquí hay un compromiso firmado del Ministerio de Vivienda, no del ministro tal o cual. Y los compromisos se honran y se cumplen. Ahora, el tema del valor que usted hizo referencia allí, a ver si podemos andar un poco, porque corríjame si estoy equivocado o no, pero la información habla de que este tramo era aproximadamente unos 8 kilómetros y el presupuesto aprobado era de unos 8.000 millones de pesos, casi a un rango, si uno saca 1.000 millones por kilómetro. ¿Es lo que cuesta una ciclovía de ese estándar para señalar que no, que esto es muy caro? Lo digo porque, tal usted decía en una respuesta anterior, hay distintos tipos de ciclovías en Santiago. Yo que me muevo de fin de semana nomás en bicicleta, no vengo a trabajar, lo reconozco, pero sí recreativamente conozco la ciclovía y, bueno, la que pasa por Américo Vespucio, por ejemplo, es total, pero la que me muevo en Dublé Almeida termino en un árbol. Claro, exactamente. Mira, precisamente lo que estamos tratando es nivelar hacia arriba. El estándar hoy día está regulado por un manual del Ministerio de Vivienda, o sea, no, si tuvieras las nuevas ciclovías, todos tienen que responder un estándar. Ahora, es distinto una ciclovía a una calle como Lyon, por ejemplo, que no tiene gran transporte público, en fin, que una ciclovía que va por el eje principal de la principal avenida de Santiago. Aquí el estándar fue mayor. ¿Y sabes por qué? Porque había que segregar adecuadamente a los ciclistas de los automovilistas. Porque además hicimos una intervención en el espacio público. Aquí parte del proyecto es la remodelación de la Alameda. Si tú miras hoy día, por ejemplo, cuando vas subiendo de Santa Rosa para arriba, hacia la Universidad Católica, esta ciclovía tiene paisajismo. O sea, no es solamente el tachón en el suelo. Se hizo un espacio de segregación adecuado, se pusieron semáforos adecuados para tener una buena señalética, medidores de la cantidad de ciclistas y además paisajismo. Entonces, efectivamente, cumple con todos los estándares. Yo diría que es probablemente el mejor estándar del país, entre otras cosas, porque está en la principal avenida del país. La Alameda es la principal avenida de Santiago y de todo Chile, y por ahí pasan 2 millones de personas todos los días. Tenemos mucho transporte público, mucho transporte vehicular, y nos parecía que hacer una ciclovía requería este tipo de estándares. Ahora, uno licita y después el mercado te dice
oye, ¿cuánto te ofrecen por la licitación? Y eso es lo que ha pasado, pero claramente no estamos haciendo ciclovías de oro, o sea, esto es lo que corresponde para una ciclovía en un lugar tan emblemático como este. Bueno, y ese fue el estándar además. Y yo lo que planteo de verdad, te digo, es, ok, mira, terminemos este proyecto. Ahora, si el gobierno no quiere hacer nunca más una ciclovía en Santiago, bueno, allá ellos, nosotros veremos ese tema, pero aquí hay un compromiso de un proyecto integral. Ahora, si algo yo he escuchado, Paula, si algo yo he escuchado como crítica durante los últimos 20, 30 años, es que la ciudad no se hace de pedacitos, se hace de proyectos integrales. Bueno, aquí tenemos uno, cumplámoslo. Oiga, gobernador Orrego, bueno, igual uno sabe que el ministro Iván Poduje, bueno, arquitecto, urbanista, conoce muy bien Santiago, ¿verdad? Creo que él estaría por apoyar este proyecto, pero hay algo que él está diciendo, bueno, los recursos no están. Entonces, cuando estamos en una situación tan compleja, no es entendible también decir, ok, vamos a tratar de dejarlo lo mejor que se pueda para priorizar estos recursos a algo tal vez más urgente. Digo, lo pongo en perspectiva porque entiendo que el ministro Poduje es un tipo que apoya este tipo de proyectos, ¿no? Pero mira, a ver, yo desconozco qué es lo que apoya y qué es lo que no apoya, pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Cuando tú tienes una obra a medio andar, o sea, tú no dejas un edificio en el segundo piso, lo termina. Ahora, puedes decidir qué otras cosas vas a hacer y cuáles no vas a hacer. Eso yo lo entiendo. Esta obra tenía un decreto con identificación presupuestaria en la Contraloría. Es decir, había plata. Ahora, me pueden decir que esas plata las queremos destinar a otra cosa, también lo pueden decir, pero de que las plata estaban comprometidas. Ahora, mira, yo no quiero echar a competir aquí la vivienda con la ciclovía, con la vereda, con la calle, porque todas son importantes. Si lo que le da una importancia adicional a esta ciclovía en particular, uno, es que es parte de un proyecto emblemático de transformación de Santiago como la Nueva Alameda. Dos, que ya se inició y está a la mitad. Tres, que la mitad que falta son las comunas más vulnerables y que interconecta además otras ciclovías importantes. Y cuatro, que además es una señal en tiempos como los que estamos viviendo, donde hoy día la bicicleta para muchos no es un hobby, o no solamente es un medio recreativo, es un medio de transporte en tiempos de alza de combustible. Entonces, por todas las razones que te he dicho, terminar la ciclovía me parece que es una exigencia moral y también de ciudad. Oiga, tenemos que cerrar. Gobernador, que no sacan más ciclovía, es un problema del gobierno. Solo tenemos que cerrar, pero ¿hay espacio para recomponer? ¿Hay alguna instancia en que usted pueda tratar de convencer a las autoridades de echar marcha atrás? Mira, yo, como siempre, soy muy respetuoso de las autoridades, fui a saludar al presidente de la República, a la moneda. ¿Gobernador? Para ver este y otros temas. Ahí sí lo perdimos en algún momento. No, que digo que yo pedí una reunión formal para ver este y otros temas, para buscar soluciones. A mí no me interesa pelear. Yo quiero resolver los problemas de la ciudad y devolverle la ciudad a las personas. Y ojalá que podamos encontrar un punto intermedio para que esta obra no quede paralizada a verlo andar. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego. Gobernador, muchas gracias por la conversación. Buenas tardes. Buenas tardes, chao. Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante.
puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar.